Bienvenidos y bienvenidas a Visión Regional RTC Televisión Comunal, Municipalidad de Iquique. Estamos nuevamente con ustedes para conversar sobre la contingencia y dialogar con entrevistados y entrevistadas relevantes en el acontecer. Efectivamente, hoy estamos con dos abogados que pertenecen a la Agrupación Transversal de Abogados, ATA, que hemos conocido desde hace poco. Ya se nos ha hecho común esa sigla, ATA, ¿ya? Y precisamente han emergido en esta situación que vivimos en Chile, a propósito de estallido social, rebelión popular, etcétera, como es denominada, pero que sin duda alguna ha conmocionado a todo el país. Y por ello vamos a conversar hoy día con Cecilia Enríquez Cortés. Cecilia, un agrado que estés con nosotros. Hola, buenos días. Gracias. Y también con Leonardo Escárate Ayala, Hola, que está también días. acá. Hola, buenos días. Saludos a tu persona y a toda la audiencia. Un gusto para nosotros, efectivamente, porque nuestra misión es dar a conocer, que nuestra teleaudiencia sepa qué está ocurriendo y también cómo están reaccionando las distintas instituciones y organizaciones en cada momento de la vida en la región y en el país. Y por cierto, ya lo anunciaba previamente, lo que nos llama hoy día, 40 días llevamos de esta situación que conmociona al país, con tanto drama, con tanta pesadumbre, con tanta tragedia muchas veces, y donde muchos profesionales, no solamente profesionales, se han agrupado y han aparecido más allá de las instituciones. Y eso la ciudadanía lo agradece mucho porque hay un problema de amparo, hay un problema de certidumbre, hay un problema de apoyo. Y a nosotros nos alegra mucho que ustedes hayan surgido con esta agrupación. Y por eso mismo, la primera pregunta es, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ATA? Bueno, la Agrupación Transversal de Abogados está compuesta por un grupo de profesionales, tanto litigantes como abogados corporativos, incluso algunos funcionarios públicos, todos profesionales del derecho, que a raíz de una generación espontánea con el surgimiento del estallido social, tomamos la decisión de agruparnos para efectos de realizar ciertas acciones que nosotros veíamos que no se estaban realizando, ya sea por parte de las instituciones públicas o privadas que eran pertinentes. De esta forma, en un inicio, tan solo 5 colegas nos propusimos crear esta agrupación y rápidamente tuvimos la buena recepción y la colaboración de un grupo importante de colegas, sí. Creciendo rápidamente, duplicando el número de colegas y ya hoy en día siendo más de 30 abogados los que estamos integrando la agrupación, todos de forma voluntaria, sin perseguir ningún fin en particular, sino que con la intención de colaborar con la comunidad en todas las situaciones que rodean el estallido social. Ya. Cecilia, ¿y qué es lo primero que tienen que hacer a propósito de esa motivación general que los llevó a reunirse poquito al primero, pero luego fue nutriéndose esta agrupación? ¿Qué fue lo primero que han tenido que hacer? Bueno, lo primero que hicieron fue presentar un recurso de amparo, claro. ¿No es cierto? A propósito de los estados de excepción que finalmente... Ese fue el detonante. Ese fue el detonante, exactamente. Después, nosotros como profesionales, ¿no es cierto?, nos sentimos en el deber ético porque finalmente de lo que estamos hablando acá es de cambios normativos. Razón por la cual desde nuestra especialidad nos surge, ¿no es cierto?, la intención de poder informar a la ciudadanía, no con el objeto de poder proyectar en ellos, ¿no es cierto?, los pensamientos particulares. El nombre de asociación transversal tiene que ver mucho con eso, con integrar a distintos pensamientos, a los distintos géneros y que la ciudadanía en el fondo pueda tomar decisiones de carácter informado. Nuestra misión precisamente se ha enfocado primero en una parte pedagógica. Hemos hecho charlas expositivas en distintos lugares con el objeto de acercar a la ciudadanía conceptos que son netamente jurídicos, que puedan entender el proceso que estamos viviendo, que es tan nuevo para ellos como para nosotros. En segundo lugar, existen grupos de abogados y abogadas, ¿no es cierto?, que asisten a aquellas personas que han sido detenidas en manifestaciones, para efectos de poder ver
la situación específica en la que se encuentran cuando son privadas de libertad, ¿no es cierto?, poder asistirlas, ¿no es cierto?, por ejemplo, comunicándole a sus familiares, ver en las condiciones que se encuentran y además incluso hasta llevándoles comida en el caso de que queden, ¿no es cierto?, para el control de detención al otro día. Y con respecto a eso quisiera solamente puntualizar de que a propósito del estallido social y a propósito de las manifestaciones, en el Cuerpo Carabinero surgió a propósito del informe que dio Human Rights, un concepto nuevo que se llama conducción o retención. Ya. El concepto jurídico, ¿no es cierto?, se llama detención. No existe conducción o retención. Eso fue una figura que Human Rights constató que existe en la fuerza policial y que tiene como efecto, ¿no es cierto?, que la persona que está en esa condición no es sometida al control de detención. En razón de ello, ¿no es cierto?, es imposible poder verificar, por ejemplo, los motivos que llevaron a esa persona a estar privada de libertad y segundo, si esa persona fue abusada de alguna manera. ¿Usted me quiere decir que esas figuras de retención no son legales? No. Lo que es legal es la detención. Exactamente. Esa es la figura jurídica. Eso fue lo que constató. Una de las cosas. Una de las tantas cosas que constató y es por eso... haciendo la aclaración con respecto a eso, que la labor de las colegas y los colegas de a poder asistir a los ciudadanos es de suma importancia. Por supuesto. No, fíjate, Leonardo, enseguida. No, iba además a remarcar el hecho de que hemos conversado antes acá con agrupaciones de médicos, también con agrupaciones de trabajadores sociales. Y han llegado en un momento muy oportuno, así como ustedes, porque uno de los problemas que tenemos en Chile hoy día es la desconfianza. Entonces, por eso yo valoro mucho el que hayan aparecido y que la gente rápidamente haya depositado su confianza en ustedes, porque todo lo establecido está quebrado. Entonces, ustedes vienen emergiendo. Continúa, por favor. Claro, agregar que en la misma línea de lo que señalaba Cecilia, también se han presentado algunas acciones judiciales, en este caso querella, por parte de colegas que pertenecen a la agrupación, las cuales buscan establecer la responsabilidad en ciertas situaciones que han implicado principalmente daño físico para la persona involucrada y asimismo en algunos casos más extremos acá en la región de denuncias de tortura. En esta línea, junto al proceso de acompañamiento al cual se refiere Cecilia en la etapa primaria de la persecución judicial, en este caso en la etapa de la detención, también hemos logrado plasmar en la práctica, en presentación de querella, reitero, la persecución de la responsabilidad de aquellos que tengan que asumir lo que significa el haber ejecutado estas acciones que han derivado en una serie de personas lesionadas en nuestra región de diversa gravedad. Sí, yo quería preguntarle porque como de alguna manera y con la existencia de tantos medios de comunicación hay también una relación diferente de las personas con los hechos, ¿no? Hace un tiempo atrás no ocurría eso, pero ahora es tan inmediata y tan diversa la información que circula de que hay casi una participación de muchos ciudadanos y ciudadanas de espectadores. Un espectáculo que está apareciendo cuando es una cosa real y tan dramática. Frente a eso, mi pregunta es, en la región, en la ciudad, en Iquique, ¿se han encontrado con hechos muy dramáticos semejantes a los que han conmocionado al país? Me refiero a hechos que han ocasionado lesiones de cierta gravedad, abuso, etcétera, etcétera. Sí, correcto. En la región se han registrado situaciones de gravedad. De hecho, tan solo al día siguiente del inicio del estallido social, el 19. Vale decir el 19 de octubre, se produjo una situación en la cual existe una querella presentada por presuntas torturas, abusos y tortura. Vale decir una situación de extrema gravedad. Asimismo, en la región contamos con un número importante de lesionados, incluso algunos de ellos con pérdidas oculares, y asimismo una multiplicidad de heridos con perdigones o otro tipo de armamento, porque eso está incluso se ha manifestado que podrían haber incluso utilizado otro tipo de municiones, y por tanto efectivamente en la región también hemos sido partícipes de las graves situaciones que se han presentado en el país, no hemos quedado ajenos, se ha podido ver incluso en la práctica en las manifestaciones, las cuales han sido repelidas efectivamente con el armamento llamado no letal,
y que ha provocado situaciones de múltiple gravedad para ciudadanos de Iquique. Cecilia, llama tanto la atención que, por ejemplo, anteayer, el día martes, el llamado huelga nacional, acá en Iquique, un funcionario municipal fue afectado precisamente por perdigones, 10 en su espalda, piernas. Entonces uno, frente a eso, dice, pero ¿cómo tanto? Tan la gravedad, y uno que pasó por ahí, por la marcha, no vio tanta gravedad. Y yo pienso que, claro, esta es una situación excepcional, por no decir de excepción, que ya lleva a otra cosa, de excepcional, que emerge así y barre con todo. ¿Los abogados y abogadas están preparados así como para enfrentar este tipo de emergencias? Desde el punto de vista profesional. Del punto de vista profesional, yo creo que sí. Ya. Yo creo que sí. Pese a que esta es una situación absolutamente nueva para toda la comunidad en realidad. Nunca habíamos visto, ¿no es cierto?, nuestro pueblo movilizado, porque en realidad se trataba de una sociedad dormida. Hasta antes del día 18, que fue el estallido social, la verdad que nuestra sociedad era exactamente lo mismo. Nosotros hasta el día de hoy tenemos exactamente los mismos problemas. ¿Cuál es la diferencia? Es que hoy día existen, ¿no es cierto?, manifestaciones, el pueblo que reclama, ¿no es cierto?, agrupaciones, ya sea de profesionales, de la comunidad entera, la señora que está en su casa, todos están preocupados de algo que es evidente. No es necesario, ¿no es cierto?, ser abogado ni leer la Constitución para poder haber percibido, no ahora con las manifestaciones, sino que antes, un descontento social que tiene un fundamento que ya todos identificamos, que es que no hubo respuesta, ¿no es cierto?, durante 30 años, ¿no es cierto?, aproximados, a las demandas de carácter social. Una capacidad de aguante increíble que a todos conmueve hoy día de cómo los chilenos y chilenas pudimos permanecer tanto tiempo así. Mira, en realidad muchas personas con respecto a esto, porque a todos nos gusta la tranquilidad. Por cierto. El statu quo, ¿no es cierto?, es una zona de confort que todos aprovechamos. Ahora, la pregunta es la siguiente, la que se pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este gobierno? Aquellos, por ejemplo, que adherían al presidente Piñera o adhieren. ¿Por qué tuvo que ser ahora si estas reformas no se hicieron o no hubo voluntad política anterior? Yo quería hacer con respecto a eso una analogía. La verdad es que las situaciones de violencia, por lo general, se mantienen durante el tiempo. Por ejemplo, pensemos en una mujer que es maltratada. Una mujer es maltratada desde el día 1, 2, 3 hasta un promedio que ha llegado a la psicología, ¿no es cierto?, a determinar en 7 años. Yo en lo personal he pensado que eso le pasó a nuestra sociedad. ¿No es cierto? Fuimos, evidentemente, y diversos sectores, ¿no es cierto?, fueron abusados, usados, ¿no es cierto?, abusando de su paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que los factores, ¿no es cierto?, se alinearon. ¿Para qué? Para poder, ¿no es cierto?, visibilizar aquello que era evidente y en el fondo que el ciudadano tome conciencia del momento que estaba viviendo. Sí, sin duda, yo creo que es muy compartida tu apreciación de esto, porque claro, en las cosas sociales, las cuestiones sociales siempre es multifactorial, pero evidentemente que tu apreciación es bastante consecuente con la realidad. Y es paradojal, ¿no?, de que la mayoría estima y concuerda que todo esto tiene que ver. La violencia no es una causa, es una consecuencia de algo que se fue acumulando en el tiempo, como ustedes lo señalan. Y claro, no todos los países ni todas las personas reaccionan de la misma manera. Entonces tuvieron que concurrir distintos factores hasta que una acumulación de hechos detonó, hizo que el vaso ya finalmente se rebalsara. Claro. Leonardo. Esta situación de que efectivamente esto se venía acumulando, pero que tampoco se vislumbraba que explotara en el mes de octubre, nada hacía presagiar esta situación, ha significado también que las instituciones públicas, en relación a lo que tú nos comentabas antes, efectivamente se vean sobrepasadas por la situación. Es de público conocimiento que ya las instituciones, ya sea la Fiscalía, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y las demás instituciones que se ven involucradas en esto, incluso las mismas gubernamentales, ya en tiempos de normalidad, por llamarlo de alguna forma, tienen copada su capacidad de respuesta.
en este escenario en el cual se presenta una situación, como tú señalabas, excepcional y que ha derivado en múltiples, una cantidad enorme de detenciones, una cantidad enorme de acciones judiciales, una cantidad enorme de requerimientos también a las instituciones públicas, ha significado que sea necesario que surjan agrupaciones como ATA o, como tú señalabas, profesionales médicos de otras áreas, porque efectivamente el sistema no da respuesta a una situación imprevista y de la magnitud frente a la que nos encontramos viviendo. Evidentemente también ha sido así en lo que dice relación con el gobierno, al cual el actuar ha sido errático, le ha sido difícil responder y lograr dar una solución. A 40 días no la tenemos, y es por eso que también es relevante que la ciudadanía se organice y se informe, porque en el entendido que si las instituciones no están respondiendo a las demandas, bueno, será la ciudadanía la que tenga que hacerse cargo de ellas. Sí, mira, fíjate que una de las preguntas que también se le hemos planteado a las otras agrupaciones de profesionales es que esto ya lo hemos dicho, ¿no? Excepcional es un fenómeno, y como todo fenómeno es algo que existe pero no aparece, y esto aparece de repente y nos sorprende a todos, ¿no? Siguiendo con las analogías, es un terremoto social el que estamos viviendo. La pregunta que hemos hecho, que seguramente también quiero dársela a ustedes, es ¿qué viene después? Porque esto tiene sus consecuencias, tiene sus secuelas. Cuando esto se estabilice, en algún momento va a ocurrir eso. No sé cuándo ni cómo, ¿ya? Esperemos que de la mejor manera. Pero va a haber un punto de estabilización. Todo esto que quedó con las personas lesionadas, heridas, etcétera, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, este es un proceso que recién se inicia, tal como tú señalas, está en pleno desarrollo, no se vislumbra incluso el término de este, y en lo que dice relación con las personas lesionadas, bueno, continuarán las acciones judiciales buscando perseguir la responsabilidad. Acá puede existir responsabilidad de índole administrativa de aquellos funcionarios del Estado que se han desapegado del actuar que les corresponde en cuanto a lo legal y lo constitucional. También responsabilidades políticas, las cuales ya se están persiguiendo en el Senado y seguramente también se perseguirán tanto a nivel local como nacional e incluso internacional. Y las responsabilidades ya directamente penales, en caso que se hayan cometido delitos. Evidentemente esos son procesos que van a continuar, que son en muchos casos de larga data, pero que necesariamente no se pueden dejar de lado. Después del 18 de octubre se produjo un quiebre al cual seguramente no vamos a retornar al estado anterior, más allá de cuál sea el resultado final. Lo que yo puedo asegurar es que las situaciones van a cambiar radicalmente, y dentro de esa misión se encuentra evitar que efectivamente haya algún grado de impunidad y asimismo encauzar las demandas sociales de manera tal de que, ya sea a través del proceso constituyente, que el cual ya se ha iniciado, o de alguna otra vía, efectivamente la solución pueda ser real, y no que nos encontremos frente a un estado de estabilización que tarde o temprano nos lleve nuevamente a enfrentarnos a una situación tan grave como la que vivimos hoy en día. Bien, Cecilia, para cerrar esta primera parte del programa de hoy, la impunidad es un término muy doloroso y que está presente, ¿no? Hace mucho tiempo en nuestras cabezas y ahora como que lo volvemos a vivir. Aparte de lo que señala Leonardo con relación a la posibilidad de que estas cosas no queden impunes, ¿en qué condiciones estamos para que quienes han sido afectados en todas sus manifestaciones puedan confiar en que va a ser así? Mira, el informe que emanó de Human Rights, así como el de Amnistía Internacional, que primero no fue reconocido por el gobierno, y el segundo, ¿no es cierto?, que valoran, ¿no es cierto?, y reconocen, ¿no es cierto?, la violación a los derechos humanos. Con respecto a ellos son dos constataciones. Primero que nada, que nuestras policías lamentablemente no tuvieron la preparación y que los hechos derivan precisamente de eso. Si bien es cierto, ¿no es cierto?, el gobierno, ellos señala a Carabineros, ¿no es cierto?, que a ellos se les dio una instrucción, ¿no es cierto?, a través de los protocolos que fueron publicados en marzo del 2019, lo cierto es que el manual de procedimientos lo tuvo Carabineros, entonces ahí hay una pugna de responsabilidad. Ahora, con respecto a lo que tú señalas, el tema de impunidad, el llamado, ¿no es cierto?, de esta institución en el fondo es a confiar en el Poder Judicial. Las investigaciones se están llevando a cabo, tenemos un Poder Judicial independiente, ¿no es cierto?, está el Ministerio Público, y por último, en caso de que eso eventualmente, que obviamente no confían en que va a ser así, existen organismos internacionales, ¿no es cierto?, que van a estar preocupados de este proceso.
porque las cifras son alarmantes, lo que se constató en terreno no es un invento, son hechos. Por ejemplo, y quería comentarte que a propósito de esto se constató que la preparación de las fuerzas especiales, ¿no es cierto?, era de 2 semanas para el uso de la escopeta antidisturbio, que para poder ser fuerza especial son 2 meses. Eso fue una constatación que se hizo en los hechos. También, por ejemplo, que no existían cámaras de seguridad, que el almacenamiento, por ejemplo, dura entre 2 y 3 días. Razón por la cual estos se convirtieron al final, todas estas constataciones, ¿no es cierto?, que llevaron a estas violaciones de los derechos humanos, porque es así, esa es la palabra, hay que decirlo y no hay que tener miedo, porque esta constatación tan dolorosa para nuestro país nos permite además adoptar las medidas para que en un futuro no puedan ocurrir. Entonces, el llamado, y para resumiendo, es a confiar en nuestros tribunales de justicia, en el Ministerio Público y en los profesionales, ¿no es cierto?, que van a llevar adelante las tareas para, ¿no es cierto?, perseguir a los responsables del punto de vista penal y también la ciudadanía del punto de vista político. Agregar que... Muy breve, porque vamos a la pausa, Leonardo. Sí, solamente brevemente agregar que me gustaría valorar y aprovechar la instancia de hacer un reconocimiento, como señalaba Cecilia, que en esta oportunidad, en esta instancia, a diferencia de etapas oscuras anteriores de nuestro país, el actuar de los tribunales de justicia del Poder Judicial ha estado acorde a la situación. Se han declarado ilegalidad de detenciones cuando ha correspondido, se ha dado tramitación y en algunos casos se han acogido recursos de amparo en un inicio por los estados de excepción, posteriormente de protección por el uso de las llamadas armas no letales, incluso en nuestra región, a raíz de varios recursos presentados, uno de ellos de nuestra agrupación, y asimismo la Corte Suprema ha manifestado con claridad su condena y la postura que no tiene límite en el entendido de su independencia y asimismo de garantizar que efectivamente la persecución penal de los delitos que se hayan cometido va a ser efectiva. En ese entendido, nosotros esperamos que efectivamente el Poder Judicial, todos sus integrantes, incluso los auxiliares, como podríamos ser los profesionales abogados, continúen en esta línea y efectivamente, más allá de que el estallido social pudiese encontrar algún tipo de solución, no cesen en efectivamente perseguir las responsabilidades que correspondan. Hasta ahora el Poder Judicial se ha comportado a la altura y nosotros confiamos en que eso siga siendo así. Qué bueno que remarques eso, es una buena constatación, tranquilidad, porque estamos en democracia, pues. Exactamente. Los otros hechos lamentables que hasta el día de hoy sentimos fueron en dictadura. Estuvo acá en este mismo programa el director regional, don Raúl Arancibia, y precisamente nos entregó indicaciones muy parecidas a las que ustedes señalan, entonces eso ayuda, la confianza de que la gente no está sola, no está abandonada. Vayamos a la pausa un rato y luego volvemos a conversar con Leonardo Escárate y Cecilia Enríquez, abogados de ATA, en este programa de Visión Regional. RTC Televisión. Volvemos de la pausa a Visión Regional, RTC Televisión Comunal de Iquique. Estamos con Leonardo Escárate Ayala y Cecilia Enríquez Cortés, abogados de la agrupación transversal, de abogados, ATA, que es el nombre que ya todos lo identifican. Hemos ahondado de alguna manera algunos aspectos generales, lo que ellos han hecho, cómo emergieron, quiénes son, y creo que hemos aprendido más de ello y también más confianza respecto de que no estamos solos. ¿Ya? Nadie está solo y la legalidad funciona. Los problemas son más políticos, no tanto jurídicos en este caso. A propósito de eso, estimados Leonardo y Cecilia, estas cosas que estamos hablando, dichas como desde arriba, no son una película, son cosas reales, ¿ya? Y no ocurren porque sé, sino que hay personas, hay autoridades, hay instituciones que están todos los días funcionando. Quiero preguntarle, ¿cómo ha sido la relación que han tenido ustedes
con las instituciones públicas que están relacionadas con estos hechos y donde ustedes desarrollan su labor? ¿Bien? ¿Mal? ¿Han tenido deferencia? ¿Han tenido problemas? ¿Cómo ha sido? Mira, en general, en un inicio, el actuar principalmente directamente en las comisarías frente a detenciones no fue facilitado de alguna forma, pero hay que reconocer que posteriormente con el desarrollo de los hechos eso ha ido cambiando. Misma situación, por ejemplo, con el actuar del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que a nuestro entender en un inicio, las primeras semanas, los primeros días del estallido social, no actuó con la celeridad suficiente, pero que posteriormente, frente a la presentación particular a nivel de todo el país, la organización de los profesionales abogados efectivamente tomó y cambió el rumbo y hoy en día también se encuentra participando activamente. Misma situación que ocurre, como señalaba yo antes, con el Poder Judicial, el cual ha tenido buena recepción con el actuar de los profesionales. A nuestro entender esto se ha ido corrigiendo, llevamos más de 40 días de estallido social y efectivamente se están abriendo las puertas para que los profesionales podamos prestar colaboración como corresponde. De hecho, el día de hoy, por ejemplo, existe una instancia en el Instituto Nacional de Derechos Humanos a la cual hemos sido afortunadamente invitados y asimismo también hemos podido participar en las discusiones que se han desarrollado tanto en la Mesa de Unidad Social como en la municipalidad, en lo que dice relación con la consulta ciudadana. Por tanto, hemos visto mejoras sustanciales en la recepción que hemos tenido por parte de la autoridad, en la medida también en que los hechos se han ido desarrollando y en que también la presión social para que efectivamente las instituciones funcionen ha ido también en aumento. Sí, claro, han ocupado ustedes un espacio importante, porque si las instituciones funcionan, pero yo decía antes, no hay un problema de desconfianza, la gente no cree, a veces siente que no las tratan bien y hay hoy día una emergencia de asociaciones independientes, no solo en Chile, en el mundo. Hay un problema de credibilidad tremendo. Entonces, esto de repente, por eso yo decía, hay un espacio y ustedes llenan ese espacio y comienzan poco a poco a ser valorados, no solamente por las personas inmediatamente afectadas, sino que por instituciones, como el municipio, por ejemplo, como tú lo señalabas. Pero sin embargo, Cecilia, quiero decir lo siguiente, me gustaría saber de ustedes su opinión frente a las reacciones de algunas autoridades nacionales, Ministerio Interior. Pues la verdad es que no puedo decir mucho de la reacción de las autoridades regionales que han estado un poco ausentes de esto, ausentes. De hecho, la gente reclama eso, la ausencia de las autoridades regionales. Con relación a los informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, el Observatorio Internacional de estos asuntos, que tienen independencia precisamente, Entonces, de alguna manera, todas las evidencias de hechos dolorosos que estaban ocurriendo tendían a ser negados por las autoridades nacionales, o al menos minusvalorados. Sin embargo, estas organizaciones internacionales tienen prestigio. Pero ahí me gustaría la opinión con respecto a la reacción que ha tenido el ministro de Interior, señor Blumel, y a la reacción del subsecretario, señor Uvilla, en todo esto, con respecto a esos informes. A mí me parece realmente preocupante la reacción del gobierno frente a la emisión de estos informes. Como tú señalas, son instituciones plenamente reconocidas a nivel internacional, que tienen vasta experiencia en este tipo de temas. Que han estado en China, Ucrania, Venezuela, etc. Todos los países del mundo donde se han producido situaciones de este tipo, incluso en Chile también en su oportunidad. Y que resulta preocupante que en un inicio el gobierno haya negado y le haya quitado valor, en este caso al informe de Amnistía Internacional, y que posteriormente se agradece de algún modo que se haya enmendado en parte el camino lo que dice en relación con el informe de Human Rights Watch. Pero acá me gustaría precisar y poner sobre la mesa un punto en lo que dice en relación con esta situación. Hay una diferencia relevante en cuanto al contenido de los dos informes. Si bien ambos informes constatan graves violaciones a los derechos humanos, el informe de Amnistía Internacional lo plantea bajo una figura de una violación sistemática.
de los derechos humanos. No así Human Rights Watch. La diferencia principal en este sentido es ¿No que... lo entiende así Human Rights Watch? No entiende... acerca de la sistematicidad de la los sistematicidad eventos. no la constató propiamente tal. Okay. ¿Ya? Y ahí, reitero, existe una diferencia importante, porque a la hora de la responsabilidad penal de las principales autoridades de nuestro país, y que esto sea considerado o no un delito de lesa humanidad, vale decir, con carácter imprescriptible y perseguible a nivel de Corte Interamericana y Corte Penal Internacional, está dada principalmente por el actuar sistemático. Entonces me parece preocupante que el gobierno, de alguna forma acomodaticia, aquel informe que no constata violaciones de carácter sistemático, porque constata violaciones, pero no un actuar sistemático, sí lo apoye en el entendido que ese informe le resulta conveniente para enfrentar posibles responsabilidades penales, y en cambio no haga lo mismo con Amnistía Internacional, a mi entender, precisamente por esta pequeña gran diferencia que, reitero, implica que la responsabilidad que puedan tener nuestras autoridades pueda o no ser perseguida en virtud de si efectivamente se constata que este actuar ha sido sistemático. Por ende, esta respuesta a conveniencia de las autoridades de gobierno, las cuales vale señalar, hace tan solo un par de años atrás, frente a situaciones ocurridas en países vecinos, específicamente en Venezuela, sobre la base precisamente de los informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, presentaban grave preocupación y solicitaban actuar de autoridades internacionales, nacionales, incluso había múltiples opiniones en las cuales había una gran preocupación por los derechos humanos en nuestros países vecinos. Lo que no ha ocurrido acá, los mismos personeros de gobierno que hace tan solo un par de años se manifestaban como paladines de la defensa de los derechos humanos, hoy en día niegan situaciones que son evidentes a nuestro país, en el caso de Venezuela, correctamente. Entonces, reitero, se vislumbra un actuar que, según la conveniencia del gobierno, es la respuesta que se da. Y acá la condena a los derechos humanos tiene que ser categórica, tiene que ser sin distinción alguna. Esto no es relevante dónde ocurra, no es relevante la ideología del gobierno que esté de turno, no es relevante si efectivamente esto se produce en tu país o se produce en otro país en el cual uno no tenga incumbencia directa. Aquí la condena a los derechos humanos tiene que ser categórica, y lamentablemente el gobierno no lo ha hecho así, y eso, a mi entender, resulta grave y preocupante. Bueno, ahí hay una cuestión ética, pero además de la cuestión ética, y yo creo que acá me gustaría que Cecilia abordara también ese punto, que algo había dicho ya en la primera parte, pero ¿qué pasa con esta falta de sintonía entre esos dos informes y las consecuencias para después? La verdad que efectivamente lo que dice el informe de Human Rights no es que no exista sistematización. Ya, aclaremos lo que eso. señala, ¿no es cierto?, es que, primero que nada, no basta, dice, que exista una conducta reiterada. Esto además se debe constatar que es una práctica, y que esta práctica, ¿no es cierto?, obedece a una orden de una autoridad, que precisamente, ¿no es cierto?, elabora este plan usando, ¿no es cierto?, organismos de Estado para efecto de poder reprimir. Eso no se ha constatado. Claro. Ahora, ¿cuál es el llamado que hizo Human Rights? Porque es reiterado, porque están los mismos actores, pero falta, claro, ¿quién dispone la orden? Exactamente. ¿Quién va a constatar esto? Dice, Chile es un país democrático, el Poder Judicial finalmente igual lo va a constatar. Tal como decía Leonardo, aquí hay una responsabilidad, ¿no es cierto?, que es de carácter penal, que es individual, de aquel que hizo uso, por ejemplo, de un arma, ¿no es cierto?, y que finalmente lesiona a un civil. Pero hay una responsabilidad también política. Hay una responsabilidad también del mando. Razón por la cual yo creo que la sistematización tiene que ver con que fue bastante cauto el informe a efectos de esperar, ¿no es cierto?, que efectivamente las instituciones en el fondo trabajen sobre ello, y yo creo que es un llamado también al respeto, a reconocer en Chile un país democrático y que tiene, ¿no es cierto?, todas las facultades para poder, ¿no es cierto?, llevar adelante las investigaciones que finalmente, a la luz de los hechos, ¿no es cierto?, y de las pruebas, van a poder determinar si esto en realidad se trató de una sistematización o fue producto de que todos nos vimos sorprendidos, ¿no es cierto?, y se cometieron todos estos abusos, porque ya están constatados los abusos. Con respecto a eso, y solamente para efectos de poder precisar un tema, uno de los temas que más fue puesto en boga ahora, ¿no es cierto?, a propósito del abuso, fue el uso de los perdigones, ¿no es cierto?, de la escopeta antidisturbios. Bueno, a raíz de eso, ¿no es cierto?, el martes pasado se suspendió el uso de la escopeta
pero se suspende, ¿no es cierto?, a propósito no de las lesiones, sino que de su composición. ¿No es cierto? La Universidad de Chile, ¿no es cierto?, evacuó un informe, ¿no es cierto?, en donde dice que el 20% del perdigón en específico, ¿no es cierto?, está compuesto de caucho. Otro informe, ¿no es cierto?, de Carabineros dice que es el 53%. ¿No es cierto? Ahí ya tenemos una discrepancia de informe. Pero inicialmente se pretendía Que era establecer que eran de caucho, completamente total, eran 100%. de caucho, pero eso ya se constató. En ambos informes deja claro que no lo son. Eso ya se constató. Bueno, este informe, ¿no es cierto?, constata hechos que son aún más gravísimos. Claro. Primero que nada, que los perdigonos fueron hechos realizados en una compra que no es de carácter público, de una empresa que se llama Tex, donde no hubo licitación. El general director de Carabineros señala que no tenía, ¿no es cierto?, noción de qué estaban compuestos. Y es así, ¿no es cierto?, que con respecto a todo esto que fue tan relevante para nuestra sociedad, ¿no es cierto?, donde vemos lesiones de carácter ocular, aparte de las corporales, donde tenemos la triste historia que marca, yo creo, y que destaca, ¿no es cierto?, cómo pudo pasar el abuso policial a poder dejar a un ciudadano de 21 años ciego para el resto de su vida. Eso yo creo que es absolutamente impresentable. Es así que el fiscal nacional se pronunció con respecto a esto y él señala que a propósito, ¿no es cierto?, de lo que yo te señalo, que la empresa en realidad, en fondo, mintió para efectos de poder, ¿no es cierto?, evidenciar cuáles eran los componentes. Bueno, dice él, hay un fraude al fisco. Hay varias irregularidades asociadas, entonces. La vocera de gobierno, de gobierno dice, bueno, los carabineros actuaron de buena fe. Claro. Finalmente yo creo que la respuesta pero la da como argumento es tan precario. Sí, pero el Contralor Regional en su misión, Jorge Bermúdez, señala que los organismos públicos, ¿no es cierto?, deben cerciorarse de qué es lo que están comprando y si no corresponde, ¿no es cierto?, a lo que señala la institución, bueno, devolverlo, y esto no ocurrió. Claro, no pueden deslindar esa responsabilidad, y qué buena la apreciación oportuna del Contralor Bermúdez. A este respecto hay que agregar que ha surgido en los últimos días un informe del año 2012 en el cual propio Carabinero emana desde el interior de la institución por sus profesionales peritos balísticos y asimismo por profesionales de la salud que han constatado hace ya 7 años atrás que efectivamente estas armas que en Chile se han llamado no letales y que en el mundo se conocen como menos letales, que no es tan simple una diferencia semántica, sino que efectivamente es una diferencia sustancial. Esto ya se sabía hace 7 años en nuestro país. Hace 7 años existía un informe que nos indicaba que este tipo de escopeta antidisturbios tenía que ser disparada en el tercio inferior. ¿Ya? Vale decir, en las piernas, en las extremidades inferiores. Y a distancia, ¿a alguna distancia también? A distancia superior a 30 metros, porque a menos de 30 metros estas armas pierden su carácter de no letal o de menos letal y pasan a ser directamente letales. ¿Ya? Lo mismo en cuanto a la peligrosidad que tenía en cuanto a las lesiones oculares. Esto también estaba constatado. Entonces, cuando Carabineros aparece el día de hoy cuestionando los informes de la Universidad de Chile, cuestionando las serie de inquisiciones que se han hecho en relación al uso de este tipo de armamento y señala sorpresa y buena fe, eso es total y absolutamente cuestionable si sabemos que la propia institución hace más de 7 años ya conocía el carácter de este tipo de armamento, era sabido y conocido por ello. El día de hoy tenemos en Chile más de 220 lesiones oculares. En el mundo, en los últimos 30 años, según nos indicó, espanto en el mundo entero. Según la Sociedad de Oftalmología, alcanzan un número cercano a los 300. O sea, en menos de 2 meses, en 40 días, Chile va a acumular lo que el mundo, no un país en particular, el mundo, incluyendo zonas de conflicto severos, como por ejemplo la zona judío-palestina, el Medio Oriente, etcétera, acumuló en 30 años. Entonces, con todas las letras en el mundo le dan un carácter criminal. Exactamente, en el mundo se refieren a armas menos letales y su uso es total y absolutamente restringido. Además, agregar que en Chile esto también existía conciencia, porque Carabineros cuenta con protocolos que indican que este tipo de armamento es la última ratio, es la última opción. Tiene que ser utilizado frente a una agresión directa, cuando está en riesgo efectivamente la seguridad de Carabineros o de los participantes de alguna manifestación social. Disculpa, Leonardo, y no es que se hayan usado recién ahora. Yo recuerdo que hace tiempo, en la zona de la Araucanía, reiteradamente se han usado esas armas.
Correcto, y también fue así en las manifestaciones que se desarrollaban en la capital. Desgraciadamente en ese tiempo no hubo tanta presión para que dejaran de usarla. Hay que evidentemente, en ese sentido el hecho que esto ya haya sido a nivel nacional ha provocado seguramente el cuestionamiento general. Se han pronunciado varias cortes de nuestro país en el entendido que efectivamente este tipo de armamentos no se puede utilizar. Ahí eso sí hay que hacer una precisión, porque incluso se nos ha cuestionado directamente, se nos ha comentado a nosotros por parte de la ciudadanía el que... ¿Acá? ¿A ustedes mismos? Claro, sí. E incluso el hecho de que efectivamente el cuestionar el uso de este armamento facilitaría supuestamente el actuar vandálico de aquellos grupos que... Quiero llegar a ese punto de los jóvenes. De aquellos grupos que desadaptados que lamentablemente han cometido situaciones vandálicas o en algunos casos directamente delincuenciales. Pero esto no tiene directa relación, porque el pronunciamiento de tribunales se refiere a manifestaciones pacíficas. La presentación, por ejemplo, de una querella por parte de nuestra agrupación por el uso de este tipo de armamento se refiere a manifestaciones pacíficas. Aquí no se está buscando dar de impunidad a aquella gente que se está apartando de las demandas sociales. Manifestaciones pacíficas, estamos hablando de un meeting, estamos hablando de una marcha donde va gente simplemente gritando a lo más. Pero claro, cuando se trata del asalto a un local... un niño, por ejemplo, ahí. Claro, evidentemente que es diferente. ¿Qué andaba haciendo un niño en un saqueo, por ejemplo? Si tú te imaginas el escenario que hemos visto todos a través, ¿no es cierto?, de todas las imágenes, porque hoy día con la tecnología, ¿no es cierto?, se pueden captar. Claro, las cámaras inmediatamente... Donde están lamentablemente estos personajes inadaptados, ¿no es cierto?, que de cierta manera han restado legitimidad a este movimiento. ¿Dónde hay niños? La mayoría de las personas que están lesionadas son personas que participaron en marchas pacíficas. Incluso en nuestra región pudimos conocer un episodio lamentable cuando se desarrollaba el llamado Tecito Rebelde en Playa Cabancha, en la cual tanto fuerzas policiales como incluso desde el propio regimiento granadero arremetieron contra los manifestantes. ¿Qué conducta más pacífica que aquella? Sí, yo lo vi. Personalmente vi cuando estaban ahí. Y un evento totalmente familiar, de un carácter no solo pacífico, sino que familiar. Había personas de tercera edad, mujeres, niños, que vale señalar también están dentro de los protocolos de carabineros la protección específica y el no uso de este tipo de armamentos frente a la presencia de menores de edad, de gente de la tercera edad, de mujeres, que son grupos evidentemente de riesgo. Y esto ha sido total y absolutamente desoído por carabineros. Si hemos podido ver en la región, todos hemos podido ver que efectivamente este armamento se ha utilizado en circunstancias de manifestaciones pacíficas, y eso es lo que no debe ocurrir. Disculpen, nos quedan poquitos minutos para que cerremos el programa, y ya estábamos conversando afortunadamente de un último punto que a mí me interesaba también establecer con ustedes, como es el caso de lo que se denomina como conductas violentas, vandálicas, etcétera, etcétera, y que por supuesto yo creo que el 99% de las personas, salvo alguien tenga una visión patológica del asunto, va a estar de acuerdo con que haya violencia, ¿no? Obviamente. Entonces, quisiera preguntar muy puntualmente para cerrar, en este caso de quienes son detenidos, no retenidos, ya aprendí, detenidos, ¿ya?, en circunstancias e imputados con algún cargo en ese sentido, ¿cómo quedan cuando se trata de simplemente gente que fue detenida por estar participando de una marcha o de cuestiones mucho más pacíficas como un Tecito Rebelde, a quienes los sorprenden asaltando un banco, asaltando un negocio? ¿Es posible tener claridad y seguridad de que son hechos que jurídicamente van a ser completamente separados? Hasta el momento, como yo señalaba anteriormente, efectivamente el número de declaración de detenciones ilegales ha sido altísimo. ¿Ya? Cuando nos encontramos frente a una detención ilegal, por ejemplo, cuando Carabineros toma un número importante de detenidos en una manifestación pacífica y en la cual efectivamente no hay una situación de flagrancia, vale decir una situación en la cual se esté cometiendo alguna acción delictual. Eso afortunadamente ha sido así. ¿Hay tribunales, muchas acá? ¿Han disminuido o han aumentado? Ha ido disminuyendo el número. Sí, mira, quería hacer una precisión con respecto a eso y remitiéndonos, ¿no es cierto?, a este documento, ¿no es cierto?, que es emanado porque es a nivel nacional. Claro.
Fíjate que a propósito de lo que me señalabas de la retención o conducción, yo creo que cifras ciertas, esto es una respuesta del Poder Judicial. Altas magistraturas del Poder Judicial fueron entrevistadas con este organismo, ¿no es cierto?, para efecto de poder llegar al número de qué personas, cuántos fueron los detenidos en realidad, y cuál es el número de retenidos o conducidos, como dice la institución. La verdad que con respecto a eso... Y es la suma en realidad, corresponden a un mismo hecho. Con respecto a eso, sí, claro, no hay número. No hay número. Con respecto a la retención y la conducción no hay número porque las personas son retenidas, privadas de libertad, llevadas a comisarías donde la mayoría no cuenta con cámaras de seguridad. Y no se registran. O sea, se ingresan, ¿no es cierto? Y después, bueno, ¿qué pasó? El ciudadano es dejado libre. No pasa por el control de detención, ¿no es cierto?, que permite, ¿no es cierto?, verificar efectivamente, ¿no es cierto?, la razón por la cual fue detenido y cuáles fueron efectivamente si hubieron abusos durante su proceso privado de libertad. Ya. Y estas cosas recién se pusieron en evidencia a propósito, bueno, ya se había advertido alguna cosa, pero ahora con la fuerza y contundencia del informe del Observatorio de Derechos Humanos sí se pone en rigor. Es que es un ojo objetivo, claro, sí. Es un ojo objetivo y que precisamente tenemos que distinguir acá. Mira, estamos dentro, ¿no es cierto?, de un proceso que nació de manera espontánea, correcto, ¿no es cierto?, un proceso que se llama proceso constituyente. Sí. La verdad que la evidencia internacional nos demuestra, ¿no es cierto?, que la mayoría, por no decirlo todos, los procesos constituyentes van acompañados de actos de violencia. Son resultados, por ejemplo, ¿no es cierto?, de una revolución, son resultados de golpes de Estado y en los menos casos son resultados de decisiones pacíficas. La verdad que las crisis institucionales, ¿no es cierto?, la falta de credibilidad en las autoridades, ¿no es cierto?, conlleva, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. Generan violencia, generan rabia, ¿no es cierto? Pero no hay que deslegitimar, ¿no es cierto?, lo que es el valor que tiene y la potestad que tiene el poder ciudadano, ¿no es cierto?, para manifestar y poder darse el marco normativo y también visibilizar aquellas demandas sociales que no han sido escuchadas, con aquellos actos, ¿no es cierto?, que son puntuales. Evidentemente, ¿no es cierto?, todo el mundo se ha visto sobrepasado. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, los esfuerzos se han visto, ¿no es cierto?, en las manifestaciones pacíficas, ¿no es cierto?, mientras todos los vándalos están haciendo todo lo que quieren. Claro. Ese fue un punto muy central. De hecho, hace unos días atrás hubo un contratiempo ahí entre el general del ejército y el alcalde, porque poco menos que las autoridades regionales estaban atribuyendo la responsabilidad a la Municipalidad de Iquique porque no estaban a disposición todas las cámaras que existen para observar los hechos. Y el alcalde, bueno, inmediatamente replicó que cómo podían decir eso si las mismas cámaras y las mismas monitores para ver lo que estaba pasando tenían ellos también. Correcto. Las tenían ellos también. Y asimismo también hay cámaras particulares. Todas las grandes tiendas, el retail, asimismo el gran comercio, también cuenta con cámaras particulares y de hecho han sido estas imágenes las que han permitido a posterior que el Ministerio Público, en base a sus investigaciones, pueda también tomar detenidos. Hemos visto, por ejemplo, acá en la región... ¿Esas son evidencias? ¿Llegado el caso? Evidencias, sí, correcto. Sin Hemos duda. visto, por ejemplo, en la región, en el caso que ocurrió en el saqueo en Bonor, en el sector de Sofri, en el cual días después cayó un número importante de detenidos, principalmente por las imágenes que cuenta tanto la municipalidad como los particulares. Efectivamente, en la región se ha mostrado una buena disposición a separar las aguas, separar los puntos, entender que efectivamente una cosa son las manifestaciones pacíficas, otra cosa son los actos delictuales. Nadie los justifica, eso es importante remarcar, y el actuar del Ministerio Público tiene que ser precisamente en la línea investigativa y en la línea de la persecución penal, y para eso podrán utilizar todos los medios que se encuentren disponibles, y como tú señalas, la evidencia gráfica, la evidencia de testimonio de aquellas personas que hayan sido testigos presenciales de los hechos, y la evidencia videográfica también va a ser clave a la hora de que efectivamente este actuar delictual sea perseguido. Y como yo señalaba anteriormente, esto recién comienza. La gente tiene que tener también paciencia porque efectivamente el Ministerio Público, también como señalaba con anterioridad, tiene una carga de trabajo importante y está desarrollando las líneas investigativas para efectivamente poder dar con las responsabilidades de aquellos que han cometido este tipo de actos.
pero también es relevante, así como es importante la persecución de los actos delictuales, que en paralelo se realice la persecución de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Ahí existe una distinción importante que a veces se produce una confusión, porque se ha escuchado decir que si acaso el actuar vandálico no constituye violación a los derechos humanos. Y hay que precisar que las violaciones de los derechos humanos emanan de los agentes del Estado. Exactamente. No de los particulares. Ahí se pierde mucha gente. No es de los particulares ese río, sino que en el otro sentido. Los particulares lo que cometen es un delito. Sí, un delito que tiene que ser sancionado, y tiene que ser investigado. Son los agentes del Estado los que cometen violaciones a los derechos humanos. De hecho, se llaman así precisamente para proteger, ¿no es cierto?, al ciudadano de los abusos de la autoridad. Déjame precisar y solamente para efecto bien cortito. Cerramos con esto para todos los que nos están viendo en este minuto. Mira, frente a los hechos vandálicos, ¿no es cierto?, lamentables, que toda la sociedad completa, me incluyo, ¿no es cierto?, condenamos de hecho, yo quisiera, yo me pregunto también como ciudadano y no como abogado, sino que me pregunto por qué los esfuerzos del gobierno han ido solamente a la represión y no, por ejemplo, a hacer una agenda real que dé respuesta a las demandas sociales, sí, claro, por supuesto, y poder calmar con eso, ¿no es cierto?, los ánimos de nuestra ciudadanía. Sí, sí. No, y por eso estamos en esta situación. La Constitución todavía sigue vigente. Claro. Por eso que no se atempera, por eso que no hay acuerdo, por eso no hay un diálogo real, porque los problemas reales siguen ahí presentes sin contestar. Les agradezco, Cecilia, gracias. Leonardo. Gracias a ti por la invitación. Y mis saludos también y agradecimiento a los demás integrantes de ATA. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, auditores queridos de Visión Regional en RTC Televisión Comunal de Iquique, hemos tenido la oportunidad de presentar ante ustedes la visión de la Agrupación Transversal de Abogados ATA con Leonardo y Cecilia para todos ustedes, para entender mejor la situación por la que estamos viviendo. Hasta el próximo programa. Bye.